Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bien, bien. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al cabo principal, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Damián Riveros. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien. Muchas gracias por la invitación para estar en tu programa. Y bueno, charlaremos de muchas cosas importantes. Por favor, el agradecido soy yo y va a ser, como te digo, un placer tener esta charlita con vos y conocer un poquito de tus vivencias. Ya vamos a llegar, pero vamos adelantando que fue en el submarino Ara San Luis. Así que bueno, de a Sí. poquito vamos a ir llegando al tema. Y como siempre vengo arrancando, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y esta vocación de entrar en la Armada y ser submarinista, cómo te nació? Bueno, en realidad he nacido en la provincia de San Juan. Ujú, Yo vivo en Córdoba ahora. Y, ah, a ver, allá había una tradición familiar ujú, de ser integrantes de la Armada. Ya venía por parte de mi abuelo, mis sí, tíos, después en la generación mía seguí yo, mis primos, tengo sobrinas, hermanos, o sea, y aún hoy en día se están formando sobrinas que han ingresado a la Armada y sobrinos, mejor dicho, no, hijas de primos o primas sí. que también han ingresado. O sea, sigue la tradición familiar de la Armada. Y bueno, cuando tenía 14 años, eh, se encendió la lucecita mágica de ingresar en la Armada y fue una decisión rápida por parte mía, lenta por mis familiares porque no querían que ingresara, que me fuera. Y bueno, al final ingresé, pese a las adversidades, ingresé igual. Eh, ya 15 años en la Escuela de Mecánica de la Armada, Ujú. donde yo quería ser electricista, maquinista, furriel, alguna de esas cosas, pero me otorgaron la especialidad de mecánico en sistemas de armas, especializado en armas submarinas. Dije yo, ¿qué es esto? Pero bueno, al cabo de 3 años comprendí que fue una especialidad muy especial la que me dieron, Ujú. a la cual le tomé mucho cariño, porque era ser especialistas en armas que están por lo general debajo del agua, Claro. salvo los tubos lanzatorpedos que tienen los buques de superficie, pero bueno, el torpedo se va bajo el agua. Eh, Todo bien, no había nada que me molestara. Una vez egresado de la escuela de mecánica, paso a mi primer destino, taller de armas navales de Puerto Belgrano. Sí. Ahí me paso un año, me entusiasman con la idea de tripular las lanchas rápidas que estaban en Ushuaia. Ujú. En ese tiempo eran la Indómita y la Intrépida, Sí. las cuales tenían tubo lanzatorpedo de torpedo SST-4 de última generación, todo nuevo. No, no pudo ser, a pesar que hice el curso, que salí primero en el curso, no, mandaron a un camada mío que ni estudiaba siquiera, pero bueno, lo mandaron a él. A mí me mandaron al destructor Buchar, Ujú. pero había una razón por la cual me mandaron ahí. Destructor Buchar fue el primer destructor que le colocaron los misiles SOC.
Los MM Esa fue 38. la razón, claro. Ujú. No, 76. 76. Ah, sí, yo te decía los MM38, el modelo del Ah, Exocet. sí, no, sí, el Ah, modelo Lexocet, tenés razón, sí, 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 bueno. Este, y bueno, por el hecho de estar colocándole todo eso claro. misiles, era un buque que no salía a navegar, yo veía a los otros que salían, iban a distintas misiones, yo me las perdí todas, pero ocurre un hecho singular. Antes de fin de año Ujú. aparece un grupo de personas buscando voluntarios para ser submarinistas. Y yo dije, uh, Mar del Plata, Claro. qué lindo. Mar del Plata, claro, ya estaba la escuela de submarinos. Ujú. Y me anoté, nos anotamos 75 ahí en ese buque. Y después hicimos un viaje, ya presentando toda la estructura, todo lo del misil. Ujú. Hicimos un viaje desde Puerto Belgrano hasta Ushuaia, entrando en todos los puertos, incluso en la isla de los Estados. Ujú. Hicimos estadía en Ushuaia y regresamos. Una muy linda navegación. Eh, Al regreso ya prácticamente estaban los pases y lo veo ahí, estaba mi nombre y decía ESU. No sabía lo que era ESU, pero y pregunté y alguien me dijo por ahí, Escuela de Submarino, pavote. Bueno, me había salido el pase a la Escuela de Submarino. Te diré que tuve que luchar muchísimo porque mi querido jefe del destructor Buchar Sí. no quería que fuera. Me explicaba las razones de que yo tenía una especialidad que era crítica, la Ujú. cual tenía algo de razón, porque cuando yo había empezado a estudiar en la escuela de mecánica éramos como 35 más o menos los que empezamos con la especialidad mía, Sí. y al cabo de 3 años egresamos dos, Ah, bueno. nada más. Sí. El otro que egresó conmigo fue el que se Se fue a las fue. lanchas. Sí, bueno, me prometían muchísimas cosas con tal que no fuera. Ujú. eh, Destacamento antártico, eh, qué sé yo, embajada, eh, estar por ejemplo, en San Juan, en la oficina de reclutamiento, lo que yo quisiera, Sí. que iba a tener comisiones al extranjero y que de cabeza iba a ir porque, no sé, decían que era bueno. Y no, luché para irme. Yo llego un día tarde. Yo tenía que presentarme el 12 de febrero ¿De qué año estamos y hablando? llegué el 3. ¿Eh? ¿De qué año estamos hablando? 77. Del 77. Bien. Febrero del 77. Yo tenía que llegar el 12 y llegué el 13. Y bueno, yo lo único que quería era que me aceptaran. Lo pensé toda la noche en el viaje. No puedo dejar de ser submarinista. Ujú. Yo voy a bancarme cualquier cosa. Mientras pase la inspección médica Sí. y no tenga problema, yo voy a ser submarinista. Y así fue. Y nos dieron duro al principio. Sí. Nos dieron duro. Es muy complicado pasar por las pruebas para ser submarinista. Eh, Tiene sus cosas. Vos al principio parecés como si fuese a hacer un buzo. Te hacen las pruebas, las mismas pruebas que hacen los buzos, te meten en profundidad, Sí. te enseñan a usar los tubos, trabajás debajo del agua, respirás aire a presión, entras en cámaras hiperbáricas, eh, tenés que respirar oxígeno puro. Ese es el grave problema, que no todas las personas
pueden hacerlo. Bueno, pasé las pruebas y después vino la escuela. Exigente la escuela, muy, pero muy exigente, con materias muy profesionales y te diría ya a nivel universitario. No, no era estudiar así una cosita nada más. Aparte, yo te diría de que la especialidad que uno lleva es la que menos ves. Vos tenés que aprender las otras especialidades. Vos tenés que aprender electrónica, comunicaciones, electricidad, máquinas, cocinero. Vos tenés que ser de todo, todo de todo. Y, y egresé a fin de año siendo el primero cuando egresé. Eso me dio la oportunidad de que me sacaron al muelle y me dijeron, por haber salido primero, elegí a qué submarino querés ir. Y elegí el Salta, gemelo del San Luis. Y bueno, ahí estuve 3 años. Sí. Ya en el 78, por ejemplo, fue el conflicto del Beagle y ahí realicé una navegación de 50 días. Salimos de Mar del Plata el 30 de mayo Sí. y regresamos el 19 de enero. Te imaginarás qué hay en el medio, ¿no? Nochebuena, fin de año, hasta los Reyes Magos me comí ahí. Y bueno, y 50 días, 50 días. Pero fue maravilloso. Yo digo maravilloso porque no cualquier persona celebra la Nochebuena a 75 metros de profundidad. Claro, son experiencias. Fue un privilegio para mí. Algo que, así como te lo estoy contando ahora, que han pasado demasiados años ya, lo tengo muy fresco en mi memoria. Claro. De ahí, bueno, yo seguí en Mar del Plata hasta que el año 82 ya me encuentro en el submarino San Luis, gemelo del Salta. Eh, y mi vida, bueno, en el submarino San Luis era una vida especial, porque estos submarinos, los 609, habían sido traídos desde Alemania, se habían incorporado en la Armada en el año 73. ¿Nuevos? Era relativa, ¿eh? ¿Nuevos vinieron? Bueno, en realidad no, lo que vinieron, te explico, Sí. fueron comprados en Alemania, Ajá. pero Alemania en ese tiempo, en esos años, no tenía libertad, no tenía la apertura para la venta de armas. Entonces, Alemania vendió partes y acá en la Argentina se ensamblaron esas partes Claro. y ahí nacieron esos dos submarinos. A diferencia de los TR-1500, San Juan y Santa Cruz, Sí. que sí se compraron en Alemania, se armaron en Alemania y llegaron navegando desde Alemania hasta la Argentina. Esa fue la diferencia. Pero bueno, nuestra armada se había modernizado en esa época. Aún seguían existiendo el Santiago del Estero y el Santa Fe, que pertenecían a Estados Unidos, submarinos que habían estado en la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio el Salta y el San Luis tenían una tecnología muy moderna, muy. Y los adoré, como quien dice, aprendí a convivir en esos submarinos y me convertí en experto. Tal es así de que ya de ahí se inicia mi preparación, lo que tendría que haber sido en un futuro, ser instructor en la escuela de submarinos. Y como en esa escuela hay ciertos lugares donde los suboficiales preparan los oficiales,
ese era el lugar que me estaba esperando a mí. Así que ya preparaba yo oficiales ahí con clases prácticas Ujú. dentro del submarino Salta. Y te hago ¿Me una, detengo? ¿No? sí, tengo una Sí. pregunta. Para el 82, ¿vos qué grado tenías? En el 82 yo ascendí ahí a cabo principal. Ah, Ascendí en el acá. 82. Ah. Sí. ¿Y qué edad tenías? 24. 24, 24 cuando estuve en Malvina y después, Ujú. porque yo cumplo años en junio, Ah, cumplí 25 ese año. ese año. Bien. Y tengo una Sí. pregunta, para el que está escuchando que el San Luis lo conoce de nombre solamente, ¿cómo podés describirnos este submarino? Eh, de nombre nada más se lo conoce, que te lo describa el submarino. Sí, para darnos una idea de cómo era el submarino, qué armamento tenía, un par de Ah, datos. bueno, sí, el submarino como el Santa Fe, el Salta, digo, perdón, Ujú, submarino de tecnología alemana, como ya había explicado, ujú, prototipos, eso es importante aclararlo, eran prototipos. ujú, Ningún submarino de este tipo, que son denominados los 609, ujú, 209, perdón, eh, estuvo en alguna guerra antes que el San Luis. O sea, esto daba a entender de que nadie sabía el comportamiento de estos submarinos en en conflicto. situación real. Claro. Eh, un submarino de 56 metros de largo, Ujú, eh, a diferencia del San Juan y el Santa Cruz, una sola cubierta interna, ujú, una sola, sí, desde la proa hasta la popa. 8 tubos lanzatorpedos, los cuales podían tirar torpedos SST-4, que eran torpedos para buques de superficie, ujú, o los MK-37 americanos, que eran antisubmarinos. Una tripulación de 35 personas, incluidos 7 oficiales y 28 suboficiales. Eh, realmente el submarino se lo veía como que era chico, pero no, era un submarino muy cómodo, tenía las camas cucheta prácticamente en la parte de adelante, o sea, más o menos conformado así. Primero los tubos lanzatorpedos, sí, de ahí en más al lado el comedor, después lo que vendría a ser el dormitorio nuestro, eh, después venía el dormitorio de los oficiales, enfrente la camareta del comandante que dormía solo, y después ya pasaba a la parte de control, que era el lugar donde estaban los periscopios, las antenas, los electrónicos, ujú, los sonaristas, la mesa de control tiro, la mesa de navegación, enfrente estaba la cocina, al lado los 2 baños, los de oficiales, suboficiales. Y después de ahí pasabas a una puerta y tenías la parte de navegación, timones, plano, la parte de electricidad, el manejo de la parte eléctrica ahí, porque como tiene, en realidad son diésel eléctricos esos submarinos, sí, no, la parte de diésel está conformada por 4 motores que tienen adosados en la parte de adelante alternadores, los cuales se cargan las baterías. Posee 480 elementos de batería distribuidos en 2 cuartos de 240 cada uno. Un cuarto de batería es para el motor eléctrico de propulsión y el otro cuarto de batería para todo lo que se necesite dentro del submarino. Bueno, después de ahí ya viene la sala de máquina, donde están los 4 motores de los cuales te hablaba, motores MTU de 16 válvulas en B. Y después de ahí, en la cola, está el gran motor eléctrico de propulsión, el cual tiene adosado un eje que sale afuera del submarino y en la punta de ese eje
una hélice de 5 palas. Grande la hélice, por supuesto. Claro. Y bueno, después tiene su vela, garita de escape, se puede hacer escape por proa, se puede hacer escape por el centro del submarino. Eh, y en realidad son chiquitos, pero muy cómodos, muy cómodos. En realidad los 35 personas vivíamos cómodamente ahí. Mm, relación comida, por ejemplo, nunca tuvimos problema de comida, ni aún estando en combate. No, en realidad era hermoso estar en esos submarinos. No creo que encuentres algún submarinista que te diga, no, no me gustó, no, no sirven, qué sé yo, no, no. Eran cómodos, eran muy cómodos. ¿Y estos 8 tubos lanzatorpedos que nos mencionás, estaban todos en proa o en proa o en popa también? No, estos submarinos tenían solamente en proa. Ah, en proa. Los Bien, TR-1500 sí, tienen en los dos lugares, claro. proa y popa. Bien, bien. Y ahora que ya nos mencionás el año 82, bueno, que ya estabas de pase en el San Luis, ¿cómo te sorprende el 2 de abril? Como a todos, nosotros no sabíamos absolutamente nada y nos desayunamos en la mañana con el hecho de que nos comunicaron de que habían sido recuperadas las Islas Malvinas. A nosotros nos faltaba un solo submarino, que era el Santa Fe, que, bueno, después nos enteramos que había participado de la toma de Malvinas y, y bueno, hasta que regresó el submarino Santa Fe, porque no se quedó allá, regresó a Mar del Plata, nosotros lo vimos cuando regresó. Y lo que sí no lo vimos partir nuevamente es hacia Georgia, porque después del 2 de abril las cosas nuestras ya cambiaron. Y nosotros nos dimos cuenta de que algo iba a suceder porque empezamos a trabajar de noche, en lo más oscuro posible. Se empezaron a notar las cargas de combustible, víveres. A mí me tocó las cargas de torpedo y esta vez eran torpedos de combate. Ya veía yo que no eran torpedos de ejercicio, sino de combate. Y bueno, antes que se acabara, antes que empezara la luz en la mañana, se desarmaba todo y el submarino quedaba como ahí, como que estaba ahí en ese lugar y que no pasaba nada, que estaba, porque aparte en Mar del Plata tenés no sé si sería desventaja, pero cualquier persona puede ver el submarino. Claro. Se ve perfectamente, enfrente hay un golf, de arriba del golf se ve lo que sea, cualquier información se puede extraer de esa base. Pero nosotros, bueno, trabajamos con oscuridad, no, ni siquiera linterna usábamos, y eso de que, por ejemplo, para cargar un torpedo tenés que armar todo un sistema de poner ahí una especie de puente, que es una plataforma en donde se descarga el torpedo y tiene que estar alineada con el tubo, o sea, de que se hace la alineación a través de cadenas, vendría a ser, ¿viste? Pero de criques. Y vos le vas dando la alineación justa, vos ya sabés la luz que tenés que dejarle por el peso del torpedo, bueno, todo eso, pero hacerlo de día o hacerlo de noche con reflectores es fácil, realmente muy fácil. Bueno, ahí no le hicimos fácil, era muy al tacto y los torpedos tenían que entrar, porque entran justamente por los dos tubos superiores, el 1 y el 2, es por el único lugar que entran los torpedos, ya que adentro del submarino, una vez que están adentro del tubo, se pueden agarrar con otra plataforma y llevarlo a los distintos tubos que están más abajo o a la sentina, estivarlos en el piso, en la sentina. Hay un lugar para que es la estiva de los torpedos. Todo es hidráulico, así que no haces ningún esfuerzo,
pero es un trabajito arduo. Claro, No es que entre un torpedo cada 2 minutos, ¿entendés? No, no, claro. no entra. No, vienen protegidos para que no se golpeen, para que no les pase nada, para que... No, no, es arduo el trabajo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos y el día 9 de abril aproximadamente hubo una formación y como el submarino tenía dos dotaciones, era la dotación principal, Ujú, cuando salía a navegar, por ejemplo, salíamos, en ese tiempo se navegaba bastante, ujú. suponete, salíamos 20 días a navegar. Entonces, cuando regresábamos, a nosotros nos daban 10 días de licencia. Y recambiaba. Y, claro, Claro. tomaba la dotación alterna, Ujú, tomaba el control del submarino en esos días que nosotros no estábamos. Por supuesto que ellos tampoco habían estado cuando nosotros estuvimos navegando. ujú. Estaba todo compensado. Pero este, hicieron una formación con todas las dotaciones, con las dos dotaciones, Sí. y empezaron a elegir gente. Pero eh, a pesar de que muchos no lo saben, yo sí, y por eso hago hincapié. Hay muchas versiones que dicen que se escribieron sobre el submarino San Luis, donde dijeron de que llevaron gente sin experiencia. Yo en el 78 ya había tenido mi campaña de guerra, y así como yo, varios de mis compañeros que estaban en el submarino, Sí. en otro submarino, porque fueron los cuatro en el 78, tuvieron su campaña de guerra. Que había gente que no había ido a una campaña de guerra, es verdad, pero eran excelentes profesionales. Yo estuve ahora en noviembre, me reuní con mis compañeros, con el comandante, con los oficiales, estuvimos un día juntos, fue el domingo 26 de noviembre. Ajá. Yo creo que desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos. Imagínate vos lo que fue esa reunión. Claro. Y hay grabaciones de nuestro comandante en donde él enfatiza muchísimo a los tripulantes del submarino San Luis. Ujú. Y eso de que él no tenía mucha experiencia tampoco, pero fue un genio. Fue, no sé qué es lo que le faltaba, porque no se lo puede criticar a una persona con la cual conviví 39 días, con la cual conviví con 10 días de combate y no contra cualquiera. Yo reconozco que combatimos con una potencia, Claro. que combatimos con una fuerza muy capos en guerra antisubmarina, Ujú. muy. Yo creo que, y lo digo con orgullo, yo creo que son los mejores del mundo. O sea, yo respeto ese enemigo que me tocó atacar, Ujú. porque no era un enemigo cualquiera. Y gracias a eso creo de que yo me he ganado el respeto de ellos, o sea, la tripulación del submarino San Luis, y lo sabemos porque nuestro comandante estuvo en Inglaterra y estuvo con comandantes de naves a las cuales habíamos atacado y nos respetan, o sea, vos sabrás cómo son realmente los ingleses en ese aspecto. Este, los tipos, eh, bien o mal, qué sé yo, pero respetan al adversario que ellos consideran que se merece un respeto. Es más, yo creo que nos respetaron más ellos que acá en Argentina, así que, ¿qué crees que te diga? Y sí. Ya es demasiado, ¿viste? Pero es la verdad y todo el mundo lo sabe, o sea, no es que yo esté inventando algo nuevo. Claro.
Así que así fue como me tomó el 2 de abril Sí. y nosotros partimos el 11 de abril en la noche, ¿Ya tenían una 9 días orden? después. ¿Ya tenían una ¿Eh? orden concreta, el 11 o se enteraron después en navegación? No, en navegación. Ah, No, no, no. Para nosotros era una navegación más. O sea, mira, en realidad yo creo que muchas veces con los años, ujú, cuando vos haces un análisis total, pero ya con plenos conocimientos, sí, se tienen que descartar un montón de barbaridades que se dijeron, ¿no? Porque esto no fue una cosa que se planificó de la noche a la mañana, ujú, ni la idea loca de un borracho para perpetuarse en el poder, ni nada. Yo en el 78 yo iba a Malvinas y nos parábamos ahí en lo que después fue Puerto Argentino, sacábamos el periscopio, le anexaban una cámara fotográfica y hacíamos un relevamiento del puerto, de playa, salía hasta la casa del gobernador después en las fotos esas. ujú. Y esas fotos estaban en el 81, estaban en la quinta presidencial de Olivo y la estaban estudiando un montón de personas. No, no fue de la noche a la mañana. Aparte, eh, habría que ver por qué, por ejemplo, siempre se dijo de que la orden principal era tomar Malvina sin producir derramamiento de sangre. Eso fue porque ya había una idea planificada. La idea era tomar Malvina, plantar las tres banderas, Ujú, Argentina, inglesa y la de la ONU, sí, retirarse de los que habían tomado Malvinas, pero charlemos, claro, con un peso más fuerte para tomemos, negociar. es lógico. O sea, ahí entraba a tallar la diplomacia. Nosotros teníamos un canciller, Javier Pérez de Cuéllar, peruano, que era el que se estaba encargando de todo eso. ¿O por qué crees que Margaret Thatcher manda a hundir el Belgrano? Claro, para evitar todo tipo de negociación. Exactamente. Entonces, tampoco se puede adjudicar que nosotros propusimos la guerra. Jamás la propusimos. Pero bueno, se dio y se dio. O sea, por eso te digo, nosotros no íbamos a la guerra. No íbamos. Y eso te lo puede explicar cualquier tripulante del submarino San Luis, Ujú, porque lo nuestro era una navegación más, iba a terminar en negociaciones, ya volvíamos. Nosotros teníamos el ánimo exuberante, estábamos perfectos, éramos un grupo muy profesional que nos conocíamos y estábamos muy contentos. El 1 de mayo es el que nos cambia la vida. 1 de mayo para nosotros marca un antes y un después. Eso es lo que cambia en nuestra vida. Eso fue lo que nos hizo ser lo que somos ahora. No héroes, ¿me entendés? O sea, no, nosotros no estamos considerados héroes. Nosotros tuvimos una rica experiencia. Nosotros eh, formamos, fuimos un granito de arena en la historia, en esa historia a ver, de batalla únicas en el siglo pasado, fue la única guerrita que tuvimos en el siglo XX, donde por órdenes tácticas la Armada se retira, menos el submarino San Luis, el único que quedó, sin custodia, solo, y se la bancó. Eso es lo más importante. claro. Entonces, ¿qué me van a hablar de amor?
Es así. Claro. La vivimos bien, la vivimos muy fuerte. Fue muy interesante lo que nos sucedió a nosotros, y no por el hecho de ser submarinistas nada más, algo que realmente nos llena de orgullo. O sea, yo me fui de la Armada y sin embargo, como te contaba recién, en noviembre yo estuve con mis compañeros. Y así como estuve con mis compañeros, tengo acceso libre a la base naval Mar del Plata, por ejemplo, en donde hay un mármol dentro de la base, donde está mi nombre, ahí escrito, un mármol negro, lo cual me da mucho orgullo a mí, pero para el futuro. Generalmente cuando uno desaparece, le colocan un mármol, pero la mayoría no lo ve. Claro, Yo ya lo vi, así que estoy tranquilo por ese lado. exacto. Los Ya lo vi a mi mármol, reconocimientos así tienen que que, ser en vivo. y sí, seguramente, Ujú. sí, es así. Así que bueno, Bien, Damián, entonces nos estabas comentando que el 11 de abril es cuando parten en la navegación. sí, en la noche del 11 de abril Sí. eh, partimos a, a navegar, por supuesto. Hay un hecho que es digno de mencionar. Esa noche había mucha niebla, Ujú. en Mar del Plata te estoy hablando, ¿eh? Sí. Mucha niebla. Y nos despide el, el capellán, nos da la bendición y todo. Ujú. Lo que a nosotros nos resultó siempre elocuente en el recuerdo, este, es que partimos bajo un manto de neblina, como empieza la marcha Malvina. Así partió el submarino San Luis. En una vez que se leyeron las órdenes, Ajá. esto fue cuando ya estábamos sumergidos, y sumergirse en el submarino San Luis es navegar 2 horas hacia mar abierto, Ujú. y ahí ya encontrás unos 30 metros de profundidad en donde podés navegar. Eh, y una vez que nos sumergimos, el comandante sacó las órdenes que le habían sido dadas en sobre cerrado, las lee, y ahí nos dice a nosotros que nos dirigíamos hacia un área que fue denominada área Enriqueta, y esa área estaba prácticamente frente a las costas. A ver, para darte una ubicación más exacta, Sí, en donde se divide Santa Cruz de Chubut, sí. la división de las dos provincias, bueno, Ujú. nosotros estábamos en esa misma dirección, pero en el mar. Esa era el área Enriqueta. Entre el continente y las islas. Exactamente. Bien. Aunque las islas quedaban más abajo todavía, ¿eh? O sea, las islas Claro. están más al sur. Sí. Bueno, eh, lo nuestro era adiestramiento, total adiestramiento. Sí. Eh, Jugábamos mucho con el submarino, veíamos en qué condición estaba, eh, y los días para nosotros, 11, 12, 13, 14, pasaban normales, no había otra cosa. eh, eh, Estábamos bien. Nosotros, por ejemplo, teníamos, suponte, Ujú. temperatura en uno de los motores, ¿sí? Sí. Pero cuando estábamos en el sur a hacer las aguas frías, y como se refrigeran por agua de mar, Ujú. se compensaba. O sea, de que ya el problema de temperatura del motor ya no existía. Bien. Cosas así, ¿me entendés? O sea, el submarino en un principio estaba preparado para navegar tranquilamente, sin ningún problema. De todas maneras, nosotros
Pasamos varios días ahí en esa área hasta que más o menos 28 de abril nos dicen de que debíamos dirigirnos al área María. El área María estaba exactamente al norte de la isla Soledad, o sea, para situarnos bien, entre el estrecho San Carlos y del otro lado, del lado este, la entrada a Puerto Argentino. Ahí arriba, ahí estaba el área María, asignada pura y exclusivamente para el submarino San Luis. Al hacer entrada en esa área, que fue el día 29 de abril, al entrar a esa área, ya las cosas cambiaron, porque nadie podía circular por esa área. Cualquier barco que se introducía ahí, podíamos derribarlo ya. Ya nos dieron libertad de acción para el uso de armas. Y bueno, nosotros ya estamos. Exploramos bien el área, nos asentamos en el fondo y nos quedamos ahí. Eso nos dio un poco de libertad a nosotros en lo que era la parte interna del submarino, o sea, se levantan guardias, cuando estás sentado en el fondo es otra cosa, ¿me entendés? O sea, es más light la vida ahí adentro. Ahí más o menos de qué profundidad estamos hablando. 75 metros, más o menos. Bien, Nosotros estábamos navegando entre los 100 y los 30, más o menos ahí. bien, Profundidad ideal para el submarino. claro. Para cualquier submarino, en realidad, lo que pasa es de que las condiciones a veces abajo del agua no son iguales en todo el mundo. Ujú. Eh, vos podés tener muchas interferencias porque hay mucho ruido abajo. eh, Podés entrar como si fuese en un tubo. Eso lo da las distintas napas de temperatura. Ujú. Vos podés tener una napa de agua caliente y después de repente más abajo tener una napa de agua fría. Cuando el submarino entra dentro de esa napa, se vuelve no lo detecta nadie, porque cualquier onda de sonido Ujú. no penetra la napa de agua fría. Muchos suponen, dicen, no, hay una napa de agua fría ahí, debe estar por ahí. Claro, Lo suponen, pero no tienen la certeza. No, no. Y aparte ahí adentro el submarino se desplaza como si estuviese dentro de un tubo, así. entiendo. No se va ni para arriba ni para abajo, no se va para ningún lado. Va solo, tranquilo, piola. Y bueno, exploramos, como te digo, estábamos asentados en el fondo y ya fue el día 30 de abril, y el 1 de mayo, en la mañana, decidimos salir del fondo. Sí. Lo que nos llevaba era de que ya teníamos poca batería y también teníamos que hacer regeneramiento de aire Ujú. dentro del submarino. Y oh, sorpresa, se iniciaron todas las maniobras, despegamos lentamente del fondo, nos empezamos a ir lentamente para arriba hasta que escuchamos la peor palabra que podíamos escuchar. El sonarista dijo, contacto, contacto. Ah, se nos heló la sangre. Claro, Y, y él sí, había un contacto, lejano, pero estaba el contacto. sí. El oficial de navegación en ese momento ya empezaron a hacer los oídos del submarino, a explorar ese contacto, a explorarlo, hasta que estuvieron muy de acuerdo que era una nave inglesa.
No se pudo identificar exactamente qué nave era, pero era una fragata tipo 42 Ujú. que no nos estaba buscando a nosotros, ¿eh? Aparentemente por la trayectoria que llevaba, esas naves querían ingresar al estrecho San Carlos y nosotros estábamos en el medio. O sea, fue un encuentro fortuito, casual, Claro. no propuesto por ninguno de los dos. Pero bueno, nosotros la detectamos, ellos no, ellos no sabían que estábamos ahí. Y todo esto, bueno, mira, desde la mañana temprano nos llevó prácticamente a casi las 10 de la mañana, en donde ya estaba el comandante, había tomado el mando del submarino, donde ya había ordenado puesto de combate, donde ya había preparado yo el tubo por el cual iba a salir el primer torpedo, otro hecho histórico, la primera vez que se hacía lanzamiento de un torpedo de guerra, en guerra, prácticamente histórico porque no lo hizo ningún país latinoamericano, así que, y sí, lanzamos ese torpedo, el SST-4. El torpedo salió, lleva un cable, esos torpedos son filoguiados, Sí. lleva un cable con la cual nos da la información de la trayectoria del torpedo. Te tengo que aclarar de que la mesa de control tiro estaba averiada. Se nos había averiado unos días antes y no se pudo arreglar. Así que el lanzamiento era en forma manual. ¿Eso qué quiere decir? No, ¿Que no, que los cálculos hay que hacerlos en forma manual? sí, los Ah, mira. cálculos hacerlos en forma manual. Y después, vos, por ejemplo, en la mesa de control tiro, Sí. vos tenés en el centro, sos vos, en Ajá. la pantalla. Sí. Y tenés el blanco en un determinado lugar de la pantalla, Ujú. con la cual se traza una línea que va desde tu nave hacia el buque enemigo al cual estás atacando. Sí. Y por esa línea se desplaza el torpedo. Y vos lo vas viendo, que va hacia el barco, Sí. hacia el blanco. Si por alguna razón se desvía de ahí, vos podés retomar el mando y incursionarlo nuevamente en la dirección que vos querés que vaya. Le mandás esos datos, para eso es el cable filogueado. Claro. Bueno, Bien. este torpedo cortó el cable, por lo ¿Eso, cual no le pudimos mandar más datos tampoco. eso era normal? ¿Estaba la posibilidad de que se No, corte? No. no, Claro. no era normal. Nunca fue normal. Ajá. Pero bueno, cortó el cable. Sí. Ahora bien, esos torpedos que son realmente inteligentes, Ujú. cuando sucede una situación así, asumen su propio control con datos que vos ya has cargado ahí, Claro. que ya los tiene el torpedo. Entonces asume su propio control. Lamentablemente, y esto se supo muchos años después, había un problema de una conexión eléctrica de alimentación que tenían esos torpedos que alimentaban un giro compás. El giro compás es el que le da la dirección al torpedo, Sí. electrónicamente hablando, el que le da la dirección. Esa alimentación estaba hecha para el hemisferio norte. Ujú. El giro compás en el hemisferio sur se comporta exactamente al revés si es que no cambias la conexión. Claro. Y bueno, y eso fue lo que sucedió. O sea que si nosotros se programaba el Sí. torpedo para que en un determinado momento girara levemente hacia la izquierda, al tener mal hecha esa conexión, el tipo se movía levemente hacia la derecha.
Mira vos. Entonces, cuando asumía su propio control, lamentablemente con esa información, No encontraba nada. eh, claro, no atacaba, Claro. errábamos. En ese preciso instante, de cazadores nos convertimos en presa. Porque ellos escucharon que ustedes tiraron un torpedo. Sí, Claro, aparte era evidente. claro. No había un helicóptero, no había avión, no había barcos en la zona. Era un submarino, Esto no fue un había otro. submarino, Claro. a buscar el submarino. Ellos despliegan una fuerza de helicópteros, en realidad, la, no solamente la nave que habíamos atacado, sino otras que habían, Sí. se despliegan, se retiran y dejan que esa fuerza de helicópteros que ellos mandan hagan la búsqueda antisubmarina. Bueno, esos helicópteros, aparte de hacer la búsqueda primero, que nosotros sabíamos cómo se hacía porque ellos tiran unos elementos al agua que se llaman sonoboya, Ujú. y es como algo que queda flotando en el agua y tiene una antena sumergida y una antena en el aire. Sí, Entonces ese aparatito te busca bajo el agua y le manda la información al helicóptero. claro. Entonces ellos ahí se enteran si hay algo abajo y todo. Bueno, esos aparatos no nos pudieron detectar a nosotros. Nada. Ya habíamos hecho las evasivas pertinentes y nos movíamos muy poco. Por eso te digo de que te decía anteriormente el genio que había sido nuestro comandante. No tenía ninguna experiencia, pero era muy inteligente, muy. Entonces ya empezamos a sentir bombas de profundidad, empezaron a largar bombas de profundidad. Sí. Hubo una sola bomba que le hicimos el cálculo de distancia y explotó a 1,5 kilómetros de nosotros. Pero yo, por ejemplo, tenía mi mano apoyada contra la mampara de lo que vendría a ser la pared del submarino Sí. y sentí como un martillazo en la palma de mi mano. Y el ruido de la explosión, a Ah, pesar de haber sido un se kilómetro y siente medio, adentro? terrible. Tremendo. Menos mal que no explotó al lado del submarino. Si explota al lado del submarino, te destruye, te Lo, hace lo parte. entradas de agua. Claro. Sí, sí te parte. Bueno, eh, así nos siguieron buscando hasta que al no encontrarnos, uno de los helicópteros de ellos larga lo que ellos denominan un crazy torpedo, torpedo loco. Ujú. Lo largaron al agua y lo escuchamos. Y el sonarista informó. Splash de torpedo. Splash es el ruido que hace Claro, cuando cuando entra en entra. el agua. Splash de torpedo. Y sí, torpedo en popa. Y no, el torpedo sí nos detectó. Pero el torpedo no le puede informar a los helicópteros que nos había detectado. Claro. Él Así que detecta y ataca. detecta y ataca. Claro. Y nos atacó. Y empezamos ahí con evasiva, se puso quinta marcha adelante, Ujú. son 5 las marchas que tiene hacia adelante el submarino. Quinta marcha a toda velocidad y nosotros nos dirigíamos hacia el sur, donde estaban las islas, Sí. y no podíamos ni cambiar de dirección. No podíamos sondar el fondo porque le íbamos a dar información al torpedo. Mm. Así que, y las cartas no estaban muy bien que se dijese con respecto a las profundidades. Sí. Por lo tanto, hubo un choque del submarino contra el fondo y, bueno, tuvimos que parar ahí y nos arrastramos en el fondo eh, hasta que se quedó el submarino pegado al fondo. De todas maneras, fue afortunado esa acción Ujú. porque los torpedos antisubmarinos y todos los torpedos en el mundo trabajan de la misma forma. Decir que soy especialista
te puedo explicar este tema. Pero todos trabajan con un techo y con un piso. El techo es para que no salgan fuera del agua en superficie y el piso es para que no choquen contra el fondo. Claro. Afortunadamente nosotros estábamos justo debajo del piso de ellos, justo quedamos ahí abajo. Así que lo sentíamos al torpedo que estaba arriba todavía buscándonos, nos encontraba, nos quería atacar y cuando llegaba a ese límite impuesto, tipo se iba otra vez para arriba. Hasta que se le terminó la batería. Salvados del torpedo. Bueno, todo eso fue uno de los días más largos, el 1 de mayo, tan largo que pasamos al 2 de mayo. Y nosotros queríamos batería y regeneración de aire. No había. No, porque cuando queríamos llegar no a superficie, pero por lo menos a 16 metros para sacar un tubo de snorkel, sentíamos los helicópteros. Venían volando tan bajo, que el caño de escape que tienen los helicópteros abajo golpeaba contra la superficie del mar y eso era lo que nosotros lo escuchábamos con el sonar. Lo podíamos detectar. Eso Así denota que ellos no se quedaron tranquilos entonces. No. Hay muchos libros escritos por los mismos ingleses. Hay partes que hablan sobre el submarino San Luis, porque después ellos supieron qué submarino había habido. Ellos gastaron muchísima munición en nosotros. Yo te digo torpedo, bomba de profundidad, qué sé yo, pero estuvieron tan mentalizados en la búsqueda del submarino San Luis que mataron hasta ballenas. Porque, claro, las confundían. Y le tiraban atacaban bancos de krill. El krill, cuando hace un banco así, hasta nosotros nos confunde. O sea, es una pared que está delante, no entendemos lo que hay. Y se desplaza y es algo que está en movimiento y son krill. Hay que aprender a reconocerlos nada más. Pero a los ingleses les costó muchísimo, muchísimo. Y el tema de todo esto es que nunca nos encontraron. Nunca encontraron a ese prototipo que yo te hablé a un principio. Exacto. A ese submarino que nadie sabía qué comportamiento podía tener en una guerra. O sea que resultó ser un submarino ejemplar, apto. Probado en combate. Y no por nada Alemania después no sabe la cantidad de 209 que vendió. Claro. Sin ir más lejos, Perú tiene 6 de los mismos submarinos y varios países americanos, sudamericanos, tienen de ese tipo de submarinos. La India. Creo que Brasil también llegó a tener, me parece. Sí, también tuvo. La India y países de Europa, de Asia. Un montón de submarinos. Muy, muy buenos. Muy buenos. Y bueno, nosotros después cuando pudimos hacer snorkel y regeneramiento de aire y bueno, y nos enteramos también de las noticias que no sabíamos del hundimiento del Belgrano, por ejemplo. No teníamos idea. No sabíamos que el 28 de abril habían capturado el submarino Santa Fe en Georgia. Claro. Bueno. O sea que del ataque británico el 1 de mayo en Puerto Argentino tampoco se habían enterado. No, nada. No sabíamos nada. Nosotros entramos en lo que se llama una guerra, pero por nuestros propios medios, no porque dijimos, están todos peleando, vamos a entrar nosotros también, no. O sea, lo nuestro fue lo que muchos nombran, el David contra Goliat, algo que normalmente se esquiva, no se hace, pero bueno, tal vez fuimos demasiados locos.
eh, tal cual está catalogado la persona que se transforma en submarinista. Dicen que hay que estar muy loco para ser submarinista, pero bueno, yo al principio renegaba con eso, decía, no, son mentiras, qué sé yo. Bueno, ahora que han pasado muchos años, Ahí lo ves de eh, otra manera. algo de esto hay, pero no estoy arrepentido. Y tengo una pregunta, Y Damián, antes que nos sigas contando, antes que se me olvide. Dentro de la sí, tripulación, así, especialista en armamento, ¿estás vos solo? yo Sí, o tenías un compañero, o había otro especialista en armamento. no, la parte nuestra estaba compuesta por un suboficial encargado Sí. y éramos dos cabos principales. Ah, Uno operaba una banda y el otro operaba la otra banda. bien. Lo que pasa es que, a ver, mi suboficial encargado, Ujú. él había tenido mucha experiencia en los submarinos tipo Guppy, Como en Santa Fe. los americanos, Sí. Santa Fe, Santiago del Estero. Ujú. Y cuando él llegó al submarino San Luis, Sí. incluso conversamos juntos sobre ese tema y me decía, mira, dice, yo debo refrescar un montón de conocimientos para ponerme al día. No hay problema, le digo. Yo te puedo ayudar con esto y todo, no, no había ningún drama, ¿no? Sí, estábamos bien todos. Por eso yo sentía de que había muchas cosas que las manejaba, Ujú. que me estaba permitido manejarlo, porque los conocía con los ojos cerrados. Claro. Y mi otro compañero, sí, andaba bastante bien también, pero prácticamente la banda que atacó fue la mía. En los tres ataques que se produjeron, fue la banda mía la que atacó. ¿Cuál era la tuya? Eh, la de babor, La de Gabor. la de la Bien. izquierda. Bien. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en algún momento estuvimos asentados en el fondo nuevamente Ujú. y había un torpedo que se había intentado lanzar y no salió del tubo. Entonces, también ahí me di el gusto de hacer una reparación de un torpedo dentro de un tubo lanzatorpedo y lo reparé al tacto, sin verlo. Wow. Así, así que eso no figura en los libros de historia, pero bueno, Claro. a mí me dio mucho gusto hacerlo, así que por eso lo recuerdo siempre con cariño. Y cuando pasan estas Eh, situaciones, ¿corre el riesgo de que explote el torpedo dentro? es mínimo, Ah, es mínimo porque hay formas de no alimentarlo, de que no se ponga en marcha. ah, Y en caso de que sucediera eso, eh, se abre directamente el tubo y es como que se lo inclina el submarino para que se caiga el claro. torpedo, para que se vaya, Se entiende. que explote en cualquier lado menos con nosotros. Bien. Sí, pero de todas maneras los torpedos tienen mecanismos que los llevan a superficie, por ejemplo, quedan Ujú. desactivados. Directamente el punto de ignición que tiene un torpedo queda bloqueado, lo pueden golpear, lo que sea, cuando está en superficie y no va a pasar nada. Eh, ya eso está más que claro. Y bueno, después de eso ya, a ver, cuando fue el hundimiento del Sheffield, nos Sí. ordenaron abandonar la zona donde estábamos, dirigirnos hacia la zona del Sheffield y ver si podíamos hacer algún ataque. Claro. Fuimos y no, no había nada. Lo único peligroso que tuvimos nosotros era de que teníamos que pasar frente a Puerto Argentino Ujú. y este lugar estaba minado. Ah, Lo habían minado nuestros propios compañeros. sí. Pero pasamos igual, con mucho cuidado, pero pasamos. Ujú. Que no queríamos tocar ninguna de esas minas sumergidas que había ahí. Claro. Así que volvimos después a la zona nuestra y el día 8 de mayo
ahí tuvimos un contacto que no pudimos calificar. Lo único era de que nosotros nos movíamos, el contacto se movía. Y era inteligente el contacto. Ujú. No era ballena, no era krill, no, nada, no era nada de eso. Ujú. Nosotros nos preguntábamos por qué no nos atacaba. Supuestamente no podía atacarnos. Y en esto de la guerra antisubmarina, hay un viejo dicho que reza: el que pega primero pega dos veces. Claro. Lo peor que puede existir es un ataque entre submarinos. Lo peor, lo peor. Ujú. Es una guerrita que no debería existir. Pero bueno, entonces lanzamos un torpedo, un MK-37, y, y el torpedo explotó. ¿Contra qué? Nadie dice nada. Nadie da una explicación. Nosotros no sabemos. En los informes ingleses quedó esos informes que faltan todavía como 50 años para que se puedan abrir. Quedó ahí encerrado. Ahora, hay un detalle que hay que tomarlo con pinza. Sí. De los 5 submarinos que tenían ellos, hubo uno, que fue el Onyx, que llegó averiado a la isla de Ascensión, Ujú. muy averiado en la proa. Fue el último submarino que entró en Inglaterra, 7 meses después. Rarísimo, porque no se estrelló contra el fondo, no atacó ningún barco, ni ningún barco lo atacó al submarino. Sí. Qué raro, Da para pensar. qué raro. Tenemos la trayectoria del Onyx y anduvo por ahí cerquita. Qué raro. Bueno, ¿Y no sé. y este ataque en qué zona fue más o menos? En el área donde teníamos nosotros, el Ah, área que teníamos nosotros. bien. No, con los años nos enteramos después de que en esa área, nosotros llegamos al área el día 28 de, de abril. Sí. El 28 de abril llegamos al área. Y resulta que el 27 tenemos la trayectoria del submarino, el Splendid, de ellos. Estuvo husmeando en el área nuestra. Cuando el Splendid se había ido, nosotros entramos. No, si estaban buscándonos ya de antes. No fue casual, ¿eh? Es más, cuando regresamos nosotros, eh, hubo un submarino de ellos que nos detectó. O sea, y nosotros sentimos el ping que pegó en el submarino. Y ahí nomás hicimos silencio total. Y ellos trataron de buscarnos y No pudieron. no nos encontraron. Así que nos desestimaron. Pero fue la única vez de que positivamente ellos nos habían detectado. Era ya cuando estábamos regresando hacia Puerto Belgrano, después de 39 días de navegación. Bien. Y queda un último ataque, Sí. que fue el 11 de mayo. Con los años nos enteramos a quién habíamos atacado. Era la HMS Alacray, una fragata, que estaba justo, habían 2 fragatas. Una estaba en la parte este de la entrada del estrecho, Ujú. y la otra en la parte oeste de la entrada del estrecho. Ahí estaban las 2. Y nosotros estábamos en el medio. O sea, justo teníamos la misma distancia hacia las 2 fragatas. Y bueno, atacamos la Alacray y le largamos un torpedo, y el torpedo se fue contra la Alacray. Y sentimos el impacto contra la Alacray.
pero fue el golpe metálico. La Sí, otra nave era la Arrow, la otra fragata que estaba era la Arrow, sí. pero no explotó el torpedo, no se terminó de armar. Era un ataque excelente, las mejores condiciones para atacar. Porque Y ellos no, a ustedes no los habían detectado para nada. no, no. Ahí es cuando sintieron el golpe, nada, no sabes cómo se fueron las fragatas esas, la Arrow, todo, desaparecieron. No nos dieron tiempo a nosotros porque nos estábamos preparando para el ataque a la Arrow. No nos dieron tiempo para atacarla. Mirá vos. Nos perdimos una de las mejores oportunidades. Bueno, ya en vista de lo que estaba pasando, él fue el comandante cuando rompe el silencio de comunicación Ujú. y se comunica y les expresa de que ya éramos Vulnerables. muy propensos a ser detectados, Claro. que teníamos nuestras serias dificultades con torpedos, con la mesa de control tiro, con el propio submarino que ya tenía también algunos otros problemitas. Ujú. Así que bueno, ahí nos dieron la orden de regresar. Éramos los que estábamos solos, Claro. así que no les cabía otra posibilidad. La idea era volver a Puerto Belgrano, reparar el submarino y volver nuevamente a Malvinas. Todo esto se cumple. Nosotros entramos en Puerto Belgrano el día 19 de mayo y, y entramos directamente a dique para repararlo, el submarino. Sí. No nos dio tiempo porque cuando ya estábamos casi listos para partir, el 14 de junio terminó el conflicto. Así que no nos dio tiempo para llegar. Nosotros necesitábamos de viaje solamente una semana para llegar Claro. hasta Malvinas. O sea que por lo visto les Así que no, llevó varios días las reparaciones. sí, sí. Varios días. Pero bueno, para nosotros, nuestra historia, nuestra participación termina ahí. Ujú. Y, ¿qué te puedo decir? Nos pasó como a todos, ¿viste? O sea, Sí. nosotros no podíamos hablar de nada. No, todo esto que yo te estoy relatando a vos, después de casi 42 años, Ujú. no se decía, no se hablaba. Submarino San Luis toma la determinación de eh, remover toda la tripulación. No quedó nadie de los que habíamos ido a Malvinas y nos diseminaron por todos lados. Es un Yo fui a pie, un ¿eh? desaprovechamiento con toda la experiencia que ganaron ustedes en ese momento. Eh, Eso es lo mismo que cuando en el año 90 Ujú. decidieron deshacerse del submarino San Luis. Está en los astilleros Domé García en Buenos Aires. Todo oxidado. Ah, Ujú. una vez yo vi una foto del San Juan, que estaba todo pintadito, hermoso, listo para entrar al agua. Ujú. Entonces yo lo veo al submarino San Juan y me llamó la atención, ¿no es cierto? Entonces, agrando la foto para verlo más en detalle. Y al agrandar la foto, en un costadito, miro y veo algo que me llama la atención. Y digo, ahí estás, te encontré. Entonces, cuando lo vi al submarino San Luis, detrás del submarino San Juan, abrí el Facebook y me puse a escribir algo que decía más o menos así. Te vi, te encontré. Estás exactamente igual que nosotros. Viejo, triste, oxidado, abandonado. Como que nadie recuerda
¿qué es lo que hiciste? Porque esa conjunción de nave y hombre es lo que hace la fortaleza de un submarino. Tiene que existir esa conjunción. Pero así también pasó al olvido lo que nosotros efectuamos. Es por eso de que hoy en día quedan menos de 30 personas que saben realmente de esa conjunción. Y es por eso de que seguimos adorando a nuestro submarino San Luis, aunque no exista. Eh, Esa es la triste historia de un gran guerrero. Un guerrero al que yo lo había titulado que era un guerrero compuesto de acero al cromo níquel vanadio, pero con corazón propio. Submarino San Luis. Y se siente la emoción cuando después de casi 42 años seguís hablando de él. Termina Sí, siendo parte de uno. sí, es así, es así. La verdad, nos contaste toda tu experiencia. Hay dos preguntas que me quedaron colgadas que no te quise interrumpir en su momento, que quiero aprovechar a hacértelas ahora. Sí, En el último lanzamiento, cuando sienten el impacto, pero que no detonó, sí. ¿ustedes después supieron la causa de por qué no se llegó a armar ese torpedo? Ah, sí. Este, Muy cercano fue el ataque, Ah, por eso no se termina de armar. Pero bueno, son cosas que a veces suceden. claro, Nosotros teníamos la gran adrenalina en ese momento porque claro. todos los cálculos que nos habían dado a nosotros era una perfección de ataque. O sea, te aclaro de que es un ataque que hoy en día todavía se discute. Se analiza y se discute y nadie todavía ha logrado darle un certero punto de inflexión como para decir, bueno, este, pero hay una cosa que sí está clara. Ujú. Si se tuviera la oportunidad de hacerlo, se haría exactamente igual. O sea, mira, Totalmente, este, claro, era lo más bonito en ataque que había, lo más bonito, desde la parte del submarino. claro, claro. Los de la HMS Alacray, lo único que están contentos es que no explotó el torpedo, pero Fue el golpe nomás. no les gustó mucho la idea. Claro. Así que bueno, ¿Y estos torpedos, los STT-44, sí, 44, son alemanes también? el Sol Taco 4 sí, Ah, SST4. ese sí, está bien, bien. SST4 es tecnología alemana. Ah, El MK37 es tecnología americana. que son los Swordfish, creo que es lo que le dicen, ¿no? Sí, Ah, exactamente. bien. Sí, esos, esos torpedos fueron fabricados por la Westinghouse en el año 1956. Existieron 5 versiones y Argentina compró un lote muy importante de la 5ª versión, la mejor de todas. Ah, miren. Y eran Ah, buenos esos torpedos, muy buenos. Sí. bien. Yo no sé por qué estoy hablando de torpedos después de más de 50 años que no estudio torpedos. Bueno, Yo la verdad que, me, me quedó ya, ¿viste? ¿Qué sé yo? y claro. Lamentablemente no pude encontrar trabajo después donde Ujú. se construyeran torpedos. En la Argentina no se construyen, así que no pude trabajar o emplear mis conocimientos de algo que había estudiado con mucho amor Claro. y que me había hecho un gran profesional. Ujú. Eh, yo este año, por ejemplo, me llevé el gran gusto de, al estar hablando con mi comandante, Ujú. de recibir sus felicitaciones. Cara a cara me lo dijo. Ujú. Y al lado de él había uno de los oficiales que llegó almirante Sí. y estaban muy orgullosos de lo que decía el comandante. Tiene un gran aprecio conmigo, es merecidamente, creo, bien recordado. Ujú.
muy querido. Por ahí hay alguna versión que dice que yo le salvé la vida a la tripulación. No lo creo, ¿viste? Pero bueno, hay una versión por ahí. Y la última duda que me quedaba era si para ese entonces el submarino Salta estaba operativo. El submarino Salta, sí, estaba operativo, pero tenía una serie de falencias Ah, está bien. eh, que no lo dejaba. Le hicieron muchísimas pruebas y todo, pero no se pudo hacer a la mar. Ah. Sin embargo, cosa rara, ¿no? Porque es para preguntárselo. Submarino Salta todavía está en actividad. El submarino San Luis salió de actividad en el 90. Ah, mira, no sabía que sería operativo. Sí, todavía está el submarino Salta. Todavía está. Tal vez no se pueda sumergir, pero está todavía. Mira, no, ese detalle no lo tenía, mira. Sí, Son muchas preguntas. sí, 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 seguro. La verdad, Damián, te agradezco mucho por este tiempo que me cediste. Fue un placer tener esta charla con vos. Realmente el tema submarino me apasiona mucho. Muchas cosas aprendí con tu charla, así que te agradezco. Bueno, yo también te agradezco muchísimo que me hayas permitido recordar eh, cualquier cosa que me preguntes, te la voy a responder. Los recuerdos no se han borrado ni se han alterado, son los recuerdos de siempre. Viví una historia muy rica, muy linda, ya te lo expresé, de la cual estoy muy orgulloso. Sigo siendo submarinista. Dejé mi vida militar, sigo siendo militar. O sea, nunca me fui, siempre estuve. Así que te agradezco muchísimo el que me convocaras a tener esta breve charla con vos. Te mando un fuerte abrazo, Damián, y quedamos en contacto. Perfecto. Otro para vos, Matías. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias.